Si tuvieras casado y tienes un hijo o una hija y este se declarara homosexual, ¿qué tú le dirías? Yo no le retiraría el amor, evidentemente. Es decir, hay gente que se piensa que uno es un ogro que odia a los homosexuales y los quisiera ver muertos. Esa es la caricatura que hacen de nosotros. No, obviamente yo no le retiraría el amor a un hijo que, que tuviese una orientación homosexual. Intentaría ver si él realmente está cómodo con eso, porque hay muchos homosexuales que no están cómodos con su orientación sexual. Un gran mito, perdón, porque vos siempre me haces preguntas personales que me encantan y yo siempre termino derivando a temas teóricos, pero ya regreso, pero creo que es importante. Un gran mito es que todo homosexual es como que automáticamente está súper feliz de ser homosexual y que ese es su proyecto de vida. Y esto no es cierto. Hay muchísimos homosexuales que entienden que su orientación sexual no se corresponde con su proyecto de vida. Hay muchos homosexuales, por ejemplo, que quisieran tener familia biológica, ¿no? Sí. Casarse y Bueno, poder por tener eso hijos. muchos piden niños en adopción. Sí, pero hay muchos homosexuales que dicen, no, yo quiero tener mi propio hijo. Sí. Es decir, adoptar para mí no es una opción. Y te digo, no porque yo supongo, sino porque yo los conozco. Porque yo, por ejemplo, he tenido reuniones con psicólogos que dan terapias para homosexuales y he tenido reuniones con alrededor de 30 homosexuales que acuden a estas terapias en México. Supe que están prohibidas en Argentina, ¿es cierto? Sí, están prohibidas y están siendo prohibidas en muchos países. En Puerto Rico también, por ejemplo, están siendo prohibidas ahora mismo. Entonces, claro, vos fíjate qué curioso este mundo, donde uno Sí, puede sí. elegir 100 géneros distintos, pero uno no puede elegir ser heterosexual. Increíble, ¿no? Después hay otros homosexuales, por ejemplo, que no les gusta el ambiente LGBT, porque es un ambiente, digamos, de mucha promiscuidad, es un ambiente de mucha enfermedad. El 80% de las personas con VIH en el mundo son homosexuales, ¿sí? Pero entre un 4 y un 5% de las personas en el mundo son homosexuales. Entonces, hay mucho homosexual que empieza un poco a asquearse de ese ambiente, pero sigue teniendo la orientación homosexual, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría es saber si mi hijo, su plan de vida es armonizable con su orientación sexual. Porque quizás mi hijo me dice, no, mi plan de vida es yo poder tener una familia como la familia en la que yo nací, con un papá y con una mamá que tengan sus hijos. Si esto es así, yo intentaría buscar ayuda para ese hijo. Yo conozco muchos casos de éxito psicológico y hay casos donde lamentablemente no han tenido éxito estas terapias. O Además, sea, no es además, cierto. además de ¿Perdón? este consejo, ¿qué otro consejo le daría a una madre o a un padre ahora mismo? Un solo consejito más, si estuviesen luchando ellos, porque muchas veces la carga no es del hijo, es del padre. Si estuviesen Sí. ellos luchando con esa situación, ¿qué otro consejo le darías? Que los aconsejen no confundir su orientación sexual con las ideologías políticas que quieren instrumentalizar su orientación sexual. A los homosexuales se los quiere resentir, se los está resintiendo, se les está enseñando que los heterosexuales los odiamos, que los despreciamos, que los marginamos, y ahí es cuando el homosexual se transforma en un títere político de una maquinaria que en muchos casos nunca llega a verse. Entonces, que el padre, al asumir finalmente que su hijo tiene esta orientación, le diga, hijo, acá te amamos, eh, no creas esos cuentos ideológicos que te están queriendo vender para sumarte a una agenda específica que tiene intereses muy distintos a los de tu familia y a los tuyos propios. Entonces, y una última recomendación, una última, no lleguen tarde, es decir, no esperen hasta el momento en que su hijo lo confundan en la escuela, lo confundan en la televisión, lo confundan en los círculos donde se puede llegar a mover. Empiecen a hablar de estos temas desde que su hijo tiene 9 años, ¿sí? Porque muchos padres se dan, y no solamente con el tema de si es homosexual o no, se dan con que finalmente le vino la hija con el pañuelo verde, celebrando el aborto, y los padres dicen, ¿qué hemos hecho de mal? Bueno, te voy a Sí. decir que hiciste de mal, no educaste a tu hija.
No, sí, porque nosotros empezamos a hablar con ella. ¿Cuándo? El año pasado. No, es que tendrías que haber empezado 10 años antes, no el año pasado. Entonces, llegar a tiempo a esas situaciones, ¿no?